he puesto un título a esta charla y luego me decís, ¿vale? ¿Qué es este? Todas las mujeres somos poetas, muchas aún no se han dado cuenta, pocos hombres saben lo que es ser poesía, sin ofender, ¿eh? Pero seguro que os preguntáis qué tiene que ver una cosa con la otra, qué tiene que ver la poesía con la mujer, con las series. Yo también me lo pregunto, que sepáis, pero el título me salió primero y entonces después he intentado todas estas semanas encajar todas las piezas para que tuviera sentido, con lo cual, bueno, ya me diréis si sí o si no. El caso es que partimos de lo siguiente. Hay una situación, mejor dicho, condición establecida desde tiempos inmemoriales, que es la condición de la mujer y que está institucionalizada. Entonces, quiere decir esto que hay una serie de elementos como por ejemplo, pues, ser esposa, como dar vida, como trabajar en el hogar, como... Uy, se me oye, porque estoy como moviendo, sí, vale. Como ser objeto sexual, una serie de elementos que se han establecido como consustanciales a la mujer. Bien, esto no es verdad, esto es falso. Y lo que ha pasado con esto es que pues, se ha reducido a la mujer a un solo ámbito, o a un ámbito, bueno, con tres cositas muy pequeñas. Y la mujer es mucho más que eso, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar desarrollar este título, que yo me he metido sola en este título, pero lo voy a intentar desarrollar intentando crear una historia. Entonces empezamos con esto. Esto es una historia, ¿vale? Que traducida en palabras sería esto. Ella acuesta a los niños y después de recoger las alas se dispone a servirle la cena a su marido. Esta es la historia de una mujer. Que voy a usar esto porque me divierto. Aquí empezaría la historia de la mujer y cuando llega ahí, después de hacer todo eso, pues la mujer no se ha transformado en absoluto. Es un personaje, si lo vemos en una serie, es un personaje que no tiene absolutamente ninguna curva, ningún arco de personaje porque está igual, no ha cambiado, igual al principio que al final. Entonces, como somos curiosas en general, nos preguntamos cuál será la historia del marido. Entonces, sería algo así como esto. Vale. La historia del marido, bueno, la línea representa la historia en lenguaje audiovisual y los piquitos estos son la trama. Los arcos estructuran la historia en 3 actos. Y, como vemos, la historia del marido es mucho más interesante, aunque no sepamos lo que es, pero por lo menos ya tiene muchos más dibujitos ahí, ¿no? Si metemos la historia de la mujer de antes, ¿vale? La de antes, esta, la metemos en la trama del marido, pues estará por ahí bailando, pero en realidad lo importante es que no cambia absolutamente nada la trama argumental, porque no tiene ninguna fuerza dramática, la de la mujer, la de antes. Podría estar en cualquier punto de la línea argumental del marido, cuando el marido está en casa, o cuando sale o cuando entra, y nada más. Porque lo realmente importante aquí, o a destacar aquí, es que si quitamos la trama de la mujer, la historia de la mujer, la historia del marido sigue. Y al escribir la historia del marido, o nosotros como espectadores, si vemos la historia del marido, lo que vemos es que la mujer es un elemento más, como podría ser la casa con jardín, como podría ser el trabajo, o como podría ser el dinero que tiene. Entonces, al construir un personaje así, desde esa perspectiva y desde ese punto de vista, pues lo que tenemos es un saco ahí que vamos metiendo los elementos y que todos forman parte de la historia, de la trama del marido, pero la mujer es uno más, no tiene su propia trama, ¿vale? Esto es lo que ha estado pasando en todas las películas, las series de televisión, hasta hace muy poco, muy poco. Pero es cierto que ahora algo se está moviendo desde hace unos años y que se ha cambiado bastante la perspectiva con eso,
construyendo unos personajes femeninos que no tienen nada que ver con esto. Vamos a ver un momento la historia del marido traducida en palabras, que sería algo así. Él llega a casa después de resolver ese terrible crimen que tenía a la sociedad entera en vilo y es recibido como un héroe por la multitud. La bandera de la nación ondea en su ventana y él se siente orgulloso y digno ciudadano. Su mujer lo besa y entra en casa entre vítores y aleluyas. Mucho más interesante, ¿no?, que la otra. Bueno, quitamos ahí a la mujer lo besa y la cosa sigue igual y no pasa nada. Simplemente se queda sin beso, pero otra cosa no. Entonces, fijaos cómo la manera de construir las tramas, las narrativas, las historias de las películas y las series de televisión es una representación de la sociedad, ¿vale? Entonces, el papel de la mujer en este tipo de tramas estaba bien claro. La quitamos y la cosa sigue y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Entonces, es importante que nos fijemos en estas cosas. Aún hay un montón de series de televisión así, o sea, cuando estéis en casa y lo veáis, comprobadlo. Quitad ahí a la mujer, la trama de la mujer, y ya veréis como da igual y la cosa sigue totalmente lo mismo. Entonces, bueno, la historia es que Aristóteles decía que el hombre es un ser social, no pensaba para nada en la mujer cuando dijo esto, por supuesto, pero claro, la mujer es un ser social, porque todos somos seres sociales. Entonces, lo que ha pasado es que al privarlas de todo ese desarrollo social y político, pues se las ha dejado en un vacío, o se nos ha dejado en un vacío, mutiladas y alienadas, en un vacío. Entonces, a partir de ese vacío, lo que hemos hecho nosotras, y a lo largo de los siglos lo que han hecho las mujeres, es construirse un camino. Y ese camino es algo así como esto. Esto es un mito, el mito de Sísifo. Bueno, representa, que sea ya es otra cosa. Representa un mito, el mito de Sísifo, que para quienes no lo sepan, más o menos de qué va, cuento un momento, es Zeus, que pues tenía bastante genio, se enfadó con Sísifo por una serie de historias que no me dan cuento y lo condenó a subir con esa roca, eso es una roca, con esa roca una montaña enorme y a subir, con ella a cuestas, y cuando llegaba arriba la roca se caía y tenía que volver a empezar, tenía que volver a cargarla y volver a subir, y la condena era esa eternamente. Se caía la roca y ya la volvía a empezar y tal. Bueno, entonces, como bueno, somos un poco así, pues vamos a hacer una cosa. A Sísifo lo llamamos Sísifa a partir de ahora, y la roca la vamos a llamar estereotipos, que es lo que cargamos en general. Y también, como somos poetas, pues vamos a decir que la roca es una metáfora y que el inicio de este camino, de esta subida a la montaña, es el trayecto, el camino del no ser al ser de la mujer. Así que esta, ni más ni menos, es una historia sobre cambiar el mundo, que no está mal, ¿no? Voy a poner un poema de Alejandra Pizarnik, que es una poeta, bueno, fue porque se murió, era una poeta argentina, que a mí me gusta mucho, todos los que me conocen saben que me gusta mucho, que dijo una vez: escribes poesía porque necesitas un lugar en donde sea lo que no es, donde sea lo que no es. Vamos a pasar del no ser al ser, aquí y a partir de aquí. El relato televisivo, sabéis que es un referente simbólico, y entonces representa a la sociedad. Entonces, nosotros vemos series de televisión y construimos series de televisión y conformamos identidades. Eso es importante. Entonces, está muy bien que nos entretengamos, porque también son para eso, pero no es solo un mero entretenimiento, sino que es una construcción del imaginario colectivo. Parece que no, pero eso es pues tan importante como vivir, ¿no? Aquí tenemos una serie de series, valga la redundancia, distintas, las de la
derecha a mi izquierda son las del último año y las otras son un poquito más antiguas, pero todas ellas son distintas, de distintos géneros, distintos tonos, distintos ritmos, no tienen que ver unas historias con las otras, pero se caracterizan todas por dos cosas. Tienen una historia que funciona, que luego veremos cómo funcionan las historias, y tienen un personaje femenino que está desarrollado en su plenitud. Esto significa que no está estereotipado, no está limitado a un solo ámbito y de ahí no sale, sino que está conformado en toda su plenitud, lo que en el lenguaje audiovisual se llamaría multidimensional. Es un personaje que aparece en contextos muy diferentes y que actúa y reacciona en contextos totalmente distintos, diferentes, como todos, como la gente normal, como las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una es lo que acabo de decir, que la historia funcione, y otro, que los personajes femeninos no se puedan eliminar de la historia ni de la serie, porque si no la historia desaparece. En todas estas series pasa eso. Si lo probáis, quitáis al personaje femenino, no solo a la protagonista, sino a los personajes secundarios, que son mujeres, que en este caso, en estas todas, hay muchos personajes secundarios que están muy bien, porque no vale hacer un personaje principal buenísimo y luego los secundarios te olvidas, tiene que tener todo un conjunto que funcione. Entonces, si sacamos a todos los personajes femeninos de estas series, la serie desaparece completamente. Hay algunos truquillos que hacen algunos creadores y algunos guionistas, y que pasó con algunas series así actuales, que es algo así como: vamos a cambiar a estos personajes masculinos que tenemos ahí, ponemos que sean femeninos y decimos que es feminista. Vale, algunos se lo creyeron. Por ejemplo, pasó con la serie Godless, no sé si la visteis, un western ¿la visteis? No. Es un western que se presentó como feminista por eso, porque había un mogollón de mujeres en la serie. Pero si en realidad lo pensamos, lo vemos y lo pensamos y analizamos un segundo, lo que pasa es que quitamos a todas las mujeres y la trama principal solo era entre dos hombres con sed de venganza, se querían vengar. Ya está. Esa es toda la serie. Y entonces había como 20, 30, yo no sé, 1000 personajes femeninos que no tenían ahí, que estaban ahí por estar, ¿vale? No es feminista eso es un truco que no nos lo creemos. Y después, otra historia es que también suele pasar, es que ponen tanto empeño en escribir un personaje femenino, es como aquí tenemos que darlo todo y ser feministas 100%, que es como en plan, no sé, queremos arreglar toda la injusticia de siglos que llevamos soportando y hacemos un personaje tan extraño que no hay quien entienda nada. Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque no se trata de hacer personajes súper especiales ni nada por el estilo, porque igual nos vamos y nos pasamos de la raya, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplo porque esto es muy gracioso. El asunto es, tengo que hacer aquí una historia. Top of the Lake. ¿La visteis? La segunda temporada. Espero que nos haya gustado, porque la voy a poner verde. Top of the Lake es una serie de Jane Campion y fue presentada como una gran serie, con un personaje femenino, con una protagonista súper profunda y una cosa loca. Y yo la vi pensando, pues a lo mejor sí, ¿no? Y entonces me encontré con un personaje raro, lo siguiente, extrañísimo, totalmente incoherente, y con los personajes secundarios femeninos que les pasaba exactamente lo mismo. Sobre todo hay un personaje secundario femenino que, es raro, rarísimo. Entonces, esto tampoco es
Esto tampoco es, porque no se trata de construir unas cosas súper especiales, hay que construir mujeres. A ver, parece que no es tan difícil, pero yo qué sé, pues sí, es. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de Top of the Lake, para que veáis qué cosas raras ponen aquí. Os paso, voy al punto. Voy al punto. Aquí. Salen unos seres luminosos ahí. Y tiene una pesadilla, se despierta. Bueno, de verdad estos seres luminosos, con esto se demuestra el sentimiento de pérdida. Yo creo que hay otras maneras, ¿no? Es como, vamos a ser especiales y ponemos eso. Bueno, luego vemos otros ejemplos que se puede hacer de otra manera y mejor, ¿no? Los de los seres luminosos a mí no me convenció, no sé. Y luego vamos, ella es la protagonista, tiene una pesadilla con los seres luminosos, que cualquiera en realidad la tendría, y entonces grita mucho y tal, empieza a chillar y casualmente la compañera de trabajo policía vive al otro lado del descansillo y viene ahí a ver qué le pasa y tal y cual. Entonces la invita a tomar un té o algo para que se calme a su casa y pasa lo siguiente. Voy a ver si lo encuentro y doy en el punto. Pasa lo siguiente, aquí. Esto pasa. Ahí va. Entra en su casa y le aparece así. Bueno. Cool. Bueno, yo no sé, ¿os pasó alguna vez esto? Es raro, ¿no? O sea, no sé. Esta es el personaje secundario, compañera de la protagonista, y hace cosas todo el rato así. Es muy rara, es muy incoherente. Entonces, bueno, es un ejemplo de que no hay que hacerlo así, ¿vale? No hay que hacerlo así. Esto es raro, porque no tiene ninguna lógica, ¿vale? Luego veremos que la lógica se rompe a veces, pero bueno, no así, que esto es muy extraño, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos con esto. Tenemos que hacernos entonces dos preguntas. Bueno, a ver si me va. Dos preguntas. Una, ¿cómo funciona una historia? ¿Cómo hacemos que una historia funcione? Bueno, para que una historia funcione y tenga sentido y nos guste y veamos ahí personajes realmente plenos y desarrollados, lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma patriarcal al que estamos todos acostumbrados, ¿vale? No podemos enfocar las series, las historias, las películas, nada, la vida, no podemos enfocarla desde esa perspectiva, ¿vale? Entonces necesitamos crear un modelo nuevo, necesitamos una nueva perspectiva que rompa de una vez esos elementos institucionalizados y que parecen consustanciales a la mujer y que no son, que ya dijimos que eran falsos, ¿vale? Entonces necesitamos una protagonista multidimensional y para ello pues tenemos que empezar a construir la historia, ¿vale? Entonces la historia no vale cualquiera, pero bueno, en general casi sí, porque valen bastantes. Voy a poneros un ejemplo que no es mío, es de un escritor Forster, inglés, que yo, sinceramente, como ejemplo de historia, no podría yo haber sido más imaginativa que él. Dijo, el rey murió y la reina murió. Es su ejemplo de historia. Bueno, a mí no se me hubiera ocurrido algo así, la verdad. Entonces, la historia es eso,
pero para que tener una serie necesitamos una trama, que era el dibujito de antes, con todas las líneas y tal. Entonces, ¿cuándo empieza una trama? Una trama empieza a desarrollarse cuando empezamos a preguntarnos por qué, ¿vale? Entonces empezamos a preguntarnos por qué y decimos, ¿por qué muere la reina? O el rey, pero bueno, yo puse la reina, ¿vale? Y este escritor nos pone, el rey murió y poco más tarde la reina murió de tristeza. Bueno, ahí tenemos una trama. Una trama se construye a base de un patrón de acción y reacción, de causa y efecto. Siempre estamos constantemente, desde el principio de la historia, desde el principio de la serie, preguntándonos por qué pasa esto, nos responden, y luego lo que pasa al siguiente, pero ¿por qué pasa esto y por qué lo otro? Así hasta llegar al final. Es un patrón de acción-reacción. Y cuando lo comprobéis en casa ya veréis cómo sale. Sale siempre, ¿vale? Una historia avanza en base a ese patrón. Y eso es una trama que está estructurada, ¿vale? Podríamos, lo bonito que tienen las palabras, jugar con ellas, ¿no? Y podríamos cambiar las cosas y tal, y poner otra historia y desarrollar otra trama distinta, que sería esta, por ejemplo. La reina murió a manos del rey. Cambia la cosa, ¿no? Y encima estaríamos representando una realidad. Con lo cual, bueno, con esto quiero decir que las historias se plantean como queremos que se planteen. Entonces hay una voluntad de cambiar el paradigma o no hay voluntad de cambiar el paradigma. Eso es algo que tenemos que reivindicar y podemos empezar por aquí, ¿no? Esto es una trama estructurada en actos. Es una estructura clásica, es la típica. Principio, nudo, desenlace, o planteamiento, desarrollo final, desenlace, lo como queráis, ¿vale? En las series, pues dependiendo de la duración, esta estructura varía un poco, pero bueno, en realidad es una subdivisión siempre de estos actos, ¿vale? En las series estas que normalmente vemos y que llegan, pues que duran unos 60-70 minutos, el segundo acto estaría dividido en 2 y se estructuraría en 4. Hay hasta 9 actos, pero bueno, siempre es una repetición del acto de esta estructura clásica en 3, ¿vale? Entonces, bueno, el primer acto es súper importante, sobre todo en una película serían las 5 primeras páginas o incluso menos, 4 primeras páginas en un guión, ahí tiene que estar casi todo y luego ya es el desarrollo. En una serie es el primer capítulo o el capítulo piloto, ahí tiene que estar todo lo que va a pasar después está ahí, ¿vale? Entonces es cuando se hace la pregunta, no sé, Pepita conseguirá llegar a la clase de hoy, por ejemplo, pues ahí se tiene que presentar, ¿vale? Se presenta el personaje y probablemente se presenten las relaciones entre los personajes y se presenta, que es lo más importante, el propósito del personaje, la motivación del personaje. ¿Por qué Pepita quiere llegar a clase? O lo que sea, ¿vale? Esto es importante y se estructura y se desarrolla y se pone siempre en el primer acto, comprobando que ya veréis cómo sale. Vale, entonces voy a poner unos ejemplos del primer acto, que son los arranques de determinadas series que definen claramente, pero está tan bien hecho, que definen claramente al personaje y lo que vamos a ver después, ¿vale? Y son estas. Esta primera es una serie que se llama Kiri, que es estrenada hace nada. ¿La visteis? Bueno, la protagonista es Sarah Lancashire. Sarah Lancashire es la protagonista también de Happy Valley, es una actriz espectacular. Y el arranque de esta serie, ya veréis, pero nos dice mucho de lo que va a pasar, de los problemas que va a tener esta mujer, de todo a lo que se va a enfrentar solo con el arranque, que es como 1 minuto y nada, ¿vale? Entonces,
Miramos. Mirad qué cara, ¿eh? Lo dice todo eso. Bueno, esa es un arranque. Es nada, ¿eh? Es 1 minuto 15 segundos. Y ya os hicisteis una idea del personaje, más o menos. Pues así. Eso es un ejemplo de cómo se hace un personaje femenino no estereotipado, ¿eh? Vamos a tener ahí un montón de conflictos y se van a ir desarrollando en la historia. La historia puede ir por aquí, por allí, por donde sea, pero se van a desarrollar, ya lo vemos ahí, ¿vale? Este es el arranque de Forbrydelsen, el que dijo Fátima antes, que es una serie danesa con una protagonista espectacular también. Es un personaje perfectamente construido y perfectamente interpretado. La actriz también es inmensa. Fijaos en este. Tiene una pesadilla. Puede que haya sido por los seres luminosos, pero se despierta con una pesadilla, ¿eh? Esto es muy significativo, ¿vale? ¿Se ve algo? Las 6:30, no duerme bien la mujer, ¿eh? Tiene un hijo. Bueno, esta cara significa que va a pasar algo con el hijo, que va a tener un problema con el hijo, va a haber un conflicto con el hijo. No quiere decir que al hijo le pase algo, simplemente esta no, un poco la anterior, la que salía antes. Solo es un gesto, pero ya lo dice todo. Entonces fijaos que son cosas muy sutiles, pero que tienen en el guión, desde la perspectiva del guión, tienen que estar escritas. Y eso se hace porque se traza un personaje muy, muy completo. Porque si no, esta mujer no pondría esa cara, no saldría, ¿vale? Esto nos anticipa un conflicto ahí con el hijo. Ahora mira el teléfono. Mira el teléfono a las 6:30 de la mañana, igual está esperando algo o tiene un trabajo que le requiere estar ahí constantemente conectada. Esto es otro matiz y es otra característica del personaje que luego también vamos a ver desarrollada. Se toma un chicle, igual está nerviosa. Y ahora le aparece el novio. Está en danés, yo no sé qué dice. No traje los subtítulos, pero es igual, porque, bueno, da igual. Aparece el novio y tal, se abrazan y de repente, bueno, suena el teléfono. A las 6:30 de la mañana suena el teléfono, ¿vale?
policía. Esta es la lluvia de la que hablabas antes, constantemente está lloviendo en ese sitio y le da, esto es algo muy bueno para dar atmósfera, eso da una atmósfera pasa lo mismo cuando escribes una historia, si logras transmitir, visualmente es más fácil, porque si logras transmitir esa atmósfera, todo el rato húmedo, todo el rato oscuro, ya le das a los personajes y a sus movimientos una dimensión distinta. Sería una historia distinta si estuviera todo el rato haciendo sol. Entonces, fijaos que la construcción de la historia pues, tiene todos esos elementos y hay que combinarlos bien. Este es el arranque de Fall. ¿La visteis? ¡Ay! The Fall es una serie, es muy interesante, os la recomiendo, que tiene un planteamiento muy interesante y que arranca así. Esta es la protagonista, está ahí limpiando el baño. ¿Qué podemos deducir de estas primeras imágenes? Esto es el arranque al principio de todo, pues la mujer es limpia, ¿no? Igual un poco escrupulosa, ahí está de más. Tiene una mascarilla, se cuida, su imagen y tal. Bueno, esto parece una tontería, pero tiene significado, tiene sentido, en la serie. ¿La viste? Pues es Scully así mejorada, digamos. Bueno, no lo voy a poner todo, pero este juego que hace con los primeros planos y con el espejo, después vemos que es así como muy meticulosa, pues eso, tiene ahí todo colgado, se hace la maleta, todo está súper ordenado y tal. Y luego vemos, es una trama, ella es policía y persigue a un asesino, y entonces vemos que se lleva todos los archivos y tal para estudiar, y vemos el asesino. Lo interesante de esto, en este arranque, es el asesino llega a casa y lo que hace es directamente irse al espejo, y ahí está la conexión. Se va al espejo, se mira como la otra, y se hace una foto y luego aparece el rostro de la protagonista. Esto adelanta un conflicto muy claro entre la policía que lo va a perseguir, el asesino perseguido, pero va más allá de eso. Eso es la trama de acción, está toda la serie persiguiéndolo y ya está. Pero este juego de planos y de escenas con ella, mirándose, limpiándose, van a reflejar una serie de motivaciones internas que van a coincidir en los dos personajes, y ahí va a estar el conflicto. Entonces, no nos lo explican con palabras, porque bueno, si no sería muy fácil, pero estas escenas y estos arranques indican eso, adelantan eso. Entonces hay que intentar siempre ver todas esas cosas al principio de las series, porque nos vamos a enterar de mucho más. Eso, no solo nos vamos a entretener, si es entretenida, claro, pero también va a decirnos mucho más la serie que simplemente pues, una trama de acción o de aventura o de lo que sea y nada más, ¿vale? Esto indica algo más. Y esto se pone en el arranque, siempre, si se hace bien, ¿vale? Bueno, eso se pone en el primer acto, acordaos, ahí. El segundo acto es el desarrollo de todo lo que se adelanta en el primero.
Y lo que vamos... ¡Ay, que perdí! Voy a hacer esto otra vez. Aquí, ahí, en el final del primer acto, se pone lo que se llama un punto de giro, un punto de inflexión. Lo normal es un punto de giro. Un punto de giro en un guión es algo, puede ser un hecho, puede ser una información, algo que hace que el personaje tenga que modificar su trayectoria. Vale, entonces ya no va todo seguidito, sino que se pone ahí un obstáculo, pasa algo, y entonces el personaje tiene que cambiar la dirección y se va a encontrar con cosas distintas a las que se iba a encontrar si siguiera recto. Eso es, en el arco de personaje, pues es una manera de hacer que se transforme, que se dé cuenta de algo, que cambie su punto de vista sobre algo, cualquier cosa, ¿vale? Eso es un cambio. Y al final del segundo acto, ahí justo antes de que acabe el segundo acto, se pone otro punto de giro, que es un poco más grande que el anterior y que nos va a llevar ya directamente al tercer acto, en donde va a estar el clímax, que es la acción crucial de la serie o de la película o de la historia, ¿vale? Es la acción crucial en una serie, está en el último capítulo. Ahí está el clímax, en donde es como un enfrentamiento a vida-muerte de la protagonista, tanto, bueno, que puede ser, nunca se muere o casi nunca, pero no, en general nunca se muere, siempre revive ahí, pero aunque sea una muerte, digamos, interna, es como que el personaje femenino principal, lo que era antes, se muere y renace de otra manera. Y eso se hace siempre en el clímax. Y luego ya es el desenlace donde todo concuerda bien, todo tiene su lógica, todo tiene sentido y chispum, ya se acaba la historia. ¿Vale? Entonces, bueno, así funcionan las historias. Si no hacemos esto, pues no va la historia, ¿vale? Entonces hay que hacerlo. Es una estructura, después, claro, se pueden hacer... pues yo qué sé, malabarismos y tal, pero en general casi 99% de las series y de todas las historias, de todas las novelas, de todas las historias, los cuentos, todo, tienen esta estructura y se ponen todos los puntos de giro ahí y se pone el clímax ahí y la cosa funciona, ¿vale? Entonces esto es importante y así la historia funciona siempre. Con nuestro personaje que teníamos allí subiendo la montaña, pues sería esto, una historia y una trama. Sísifa va a conseguir subir la montaña y deshacerse de la roca para siempre. Se va a solucionar en el clímax. El clímax es la respuesta a la pregunta primera que se hace al plantear la serie. ¿Va a pasar algo? Y en el clímax pues, se nos dice sí o no. ¿Va a conseguir la protagonista lo que sea? Sí o no. ¿Vale? Ahí siempre. Bien. Otra cosa que hay que hacer siempre en las historias es poner tensión, porque claro, si pensamos bueno, en un objetivo, un propósito que tiene la protagonista y va y lo consigue a los 2 segundos, pues la historia no tiene gracia, ¿vale? Entonces tenemos que poner tensión siempre en la trama, en esa estructura, ir poniendo obstáculos por el camino y la protagonista tiene que ir enfrentándose a ellos y afrontándolos al mismo tiempo que va cambiando. Entonces, hay una cosa así en lenguaje guionístico que se dice siempre, que es que hay que poner a la protagonista o al personaje principal entre la espada y la pared, siempre. Si no lo ponemos ahí, igual la historia ya cojea, ya no es tan fuerte, ya no es tan profunda, ya no es tan potente, como si lo ponemos entre la espada y la pared y a partir de ahí lo hacemos actuar, o la hacemos actuar, ¿no? Y la otra pregunta, o sea, esta es la historia, así funciona, siempre, ¿eh? La otra pregunta es cómo se construye un personaje femenino no estereotipado. Pues con un arco, con el arco dramático del personaje y con un viaje. En el arco, bueno, ya hablamos un poco de eso, el arco es el proceso de transformación del personaje principal y secundario, cualquiera. Si se desarrollan los arcos en todos los personajes, la serie va a ganar mucho. Lo que pasa muchas veces, como por ahorrar,
pues te haces el arco de la protagonista y dos más allí que aparecen y luego los demás los dejas, porque ¿qué más da? Bueno, mejor es que se hagan todos. Vale, entonces, bueno, hacemos el arco y hay una asesora de guiones americana que se llama Linda Seeger, que escribió muchos libros de guión, cómo escribir guión, cómo escribir personajes potentes en los guiones y en las historias, que dice que las paradojas son el kit de los personajes fascinantes. Y es verdad, porque tenemos que hacer siempre un personaje coherente, no como la del casco. Tenemos que hacer un personaje coherente. Pero cuando tenemos al personaje coherente, lo que tenemos que hacer es ponerle paradojas, porque así es como se desarrolla el personaje en su totalidad. En este caso, el personaje femenino, si la ponemos pues, coherente, pero haciendo pues, sus labores todo el rato, bueno, será coherente, pero menuda historia, ¿no? Entonces tenemos que incorporarle paradojas. Ahí está el quid de la cuestión. Entonces os voy a poner un ejemplo de estas cosas, con estas series que son como modelos de personajes femeninos. El primero es Happy Valley, porque bueno, a mí me gusta mucho, me parece fascinante esta serie. Si no la visteis, ¿la visteis? Bueno, pues por favor, ya hay que verla. Vale. A ver. Aquí. Ahí. Vale. Esto. Fijaos en la paradoja, ¿eh? Vale. Esto es poner al personaje en una situación irreconciliable. Ella es una policía y su hija fue violada y a consecuencia de eso su hija se suicida. Ella es policía, representa el orden, la ley, una moral, y entonces ahora está deseando matar al violador de su hija que sale de la cárcel. ¿Vale? Es una situación irreconciliable internamente. No sabemos si lo hará, pero se lo está preguntando. Eso es poner al personaje entre la espada y la pared, ¿vale? Es un ejemplo de eso. Tenemos otro, Borgen. ¿Borgen la visteis? Muy bien. Borgen es otra serie fascinante, es una serie danesa también, con otra protagonista espectacular, que llega a ser primera ministra de Dinamarca. Y entonces esta mujer quiere ser primera ministra, también tiene unos estándares morales elevados, es muy coherente, pero se le presenta una oportunidad de subir al poder. Ahí está la situación irreconciliable, a ver qué hace.
¿vale? Es este ejemplo. Este. Bueno, esto, ¿veis? Es así. Poner así en esa situación a esta mujer, que le puede un poquito la ambición, pero al mismo tiempo es una persona muy coherente y tiene una moralidad. Entonces está en esta conversación todo el rato diciendo, bueno, pero la mujer, la del bolso, la mujer está mal, no sé, a lo mejor tuvo ahí una debilidad, no sé qué, intentando justificar eso para no hacer lo que después va a hacer, ¿vale? Esa decisión que va a tomar, luego va a llegar a ser primera ministra, pues le va a suponer un problema moral importante y va a ir viéndose eso en toda la serie, ¿vale? Eso es hacer un buen personaje. Bueno, tengo más, pero no, ¿cómo voy de hora? Yo no sé. ¿Os aburrís? No. Vale. Bueno, aparte de poner estas situaciones irreconciliables en el camino de la protagonista, le tenemos que ir añadiendo valores, actitudes, emociones, porque completan el personaje, ¿no? No puede ser toda esta historia, la ponemos entre la espada y la pared a la protagonista y no reacciona y no tiene emoción y no hace nada, es como, bueno, como si me pusieras en cualquier lado. No, le tenemos que poner emociones, porque eso lo único que hace es pues mostrar la parte humana, y eso es lo que nos conecta como espectadores, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, os voy a poner otra vez a Catherine Coward, que es la de Happy Valley, en una escena súper emotiva, en donde se nos da información a través del diálogo, pero casi se nos dice más con la interpretación, sin decir nada. Si le quitamos, hombre, no tanto, pero todo eso junto hace que sintamos empatía directa con el personaje este. Ya veréis, es bonito. A ver. Esto es 32. Aquí. Bueno, un poquito más. Aquí. Aquí. It's simply illustrating these strategies for him to become more aware of one's behaviour during progress in enduring in the moment, and then finding targets with him. It's not easy. No. Would you like some tea? Can I say something? Of course.
just realized thinking maybe 6 weeks she never really wanted it, but she didn't do anything about it in time because when she's pregnant and she agreed to leave it, she was like, I think that's what was going on in there. It was totally boring me. Not boring me. She was, she was right. She was, she didn't tell me because she was frightened about her reactor and making a report to it. But I wasn't sure. And then I thought it was something that she couldn't my husband Hank. She came to say, I felt sorry for her. I see that what was there. I had to look after her. I didn't have to, but I didn't think it was an alternative when I looked and even last week. None of it was his fault, was it? Completely innocent in the world, and nobody was sure that I didn't particularly but Richard. He was when he couldn't stand it, couldn't stand living in the same house. Bueno, hasta aquí. Lo fascinante de esta escena, que es súper fascinante, es que empieza con dos planos distintos de diálogo entre los dos personajes. La profesora está hablando del nieto, que se comporta mal en clase, entonces le propone hacer algo, hablar con alguien y tal y cual. Y ella, antes de hablar, está en un plano diferente totalmente, rememorando todo su pasado y un poco pues, cuál es la historia de ese nieto. Todo ese pasado le viene encima y entonces rompe a llorar, y ahí es cuando los dos planos de los dos personajes se unen, y entonces bueno, ya se entiende toda la escena. Pero la escena es muy emotiva por eso, no solo porque ella llora muy bien, lo hace bien y nos lo creemos, sino porque la importancia de esa presentación, dos planos diferentes, y a ella le está viniendo todo el mundo encima porque está recordando todo eso. Es algo muy emotivo, y eso es lo que acerca, con respecto al espectador, es lo que acercan los personajes a los espectadores, ¿no? Esa conexión. Entonces, desarrollar esto es muy difícil. Parece fácil, pero es muy complicado escribir algo así, algo tan bueno. Nosotros, en general, cuando vemos las series, claro, no pensamos en todo esto, supongo, pero digo yo, pero bueno, sí se piensa y se empieza a analizar un poco, pues lo cierto es que todo esto lleva un trabajo detrás que responde a la construcción de un personaje multidimensional, o de una protagonista multidimensional o de más. Bueno, esto es el arco del personaje, dramático el personaje. Está, por ejemplo, en Happy Valley, esta mujer, pues desde luego no va a ser la misma cuando sale que cuando llega, cuando hace todo ese trayecto. Va a pasar por toda una serie de obstáculos que la van a transformar, entre ellos pues el encuentro con el violador de su hija y cómo se desarrolla toda esa historia, ¿no? Bien. Tenemos el mismo jersey, ¿os dais cuenta? Bueno, los arquetipos no hay que confundirlos con los estereotipos, no tiene nada que ver, ¿vale? Los arquetipos, bueno, son una cosa que se inventó Jung, y que después un señor que se llama Joseph Campbell
que estudió los mitos, todos los mitos de todas las culturas, pues los incorporó a su teoría y dijo algo así como que hay una serie de elementos que se repiten en todas las historias, en todos los mitos universales, en todos los cuentos de hadas, en todos los sitios de todas las culturas, se repiten una serie de elementos, están presentes una serie de elementos y eso es raro. Y entonces dijo, pues aquí hay una estructura que igual se puede aplicar a todas las historias futuras que se puedan construir, ¿no? Y definió los arquetipos y después hizo lo del círculo, un viaje que se llamó el viaje del héroe, que nosotras vamos a llamar el viaje de la heroína. Los arquetipos son como inquietudes que tenemos todos, una cosa de inquietudes universales que, sea donde sea, nos los vamos a encontrar, los vamos a sentir. Y lo que hacemos al construir historias es que, porque es más fácil desdoblar los arquetipos en personajes, porque si los ponemos todos en uno no entendemos nada, ¿vale? Entonces lo que se hace es eso, se desdobla en personajes. En el personaje del ser más elevado sería la heroína o el héroe, el protagonista. Después la figura cambiante, es algo que siempre se repite, ese elemento. Es cuando nosotros estamos dudando, ahí, ahora sí, ahora no, vamos a hacer esto, ahí bueno no, por si acaso y tal. Eso es un arquetipo y se reproduce en un personaje que está todo el rato cambiando de opinión, porque así lo entendemos mucho mejor. A la hora de comprender la historia es mucho más fácil. Y bueno, hay muchos arquetipos, pero por ejemplo estos que salen aquí se repiten mogollón en todas las historias, están todo el rato. La sombra, todos tenemos ahí un lado oscurillo que a veces sale, pues eso es un personaje, ¿vale? O lo que sea, el mentor, siempre también hay. El guardián del umbral es cuando no conseguimos tomar una decisión de, que va a suponer un cambio en nuestra vida, nosotros mismos nos frenamos, pues eso se traduce en un personaje. Y entonces así la historia se completa y es mucho más fácil. Entonces Joseph Campbell lo que hizo es incorporar estos arquetipos y decir que todos los protagonistas, en este caso las protagonistas de las historias, de las series de televisión, por ejemplo, hacen un recorrido que se llama el viaje de la heroína. Van pasando una serie de pruebas en ese trayecto que, bueno, los llamo así. Después hay otras historias, otras teorías que van cambiando estos títulos, pero bueno, en general es esto. Y si os fijáis después cuando vayáis a casa y veáis una serie, pero se cumple siempre, ¿eh? Siempre. El personaje lo tenemos en el mundo ordinario, nos lo pone en el mundo cotidiano, en su cotidianidad, de todos los días, allí lo que sea que haga, y de repente pasa algo que es la llamada la aventura, que hace que la protagonista se decida a llevar a cabo una acción. Y a partir de ahí, pues va recorriendo todos estos pasos que van coincidiendo con los puntos de giro y con el clímax del que hablábamos antes. Entonces, bueno, fijaos cuando veáis algo, porque siempre sale, esto, siempre va pasando por estos pasos. Bueno, ya acabo. ¿Cuáles son los elementos que hacen que unas series se conviertan en un referente y no otras? Pues esto, la historia tiene que cambiar su paradigma patriarcal, sí o sí. La trama tiene que responder al patrón que hablamos antes, acción-reacción, y servir al propósito que se plantee. El arco dramático tiene que trazar un personaje que se modifica y, por tanto, si el personaje femenino responde a un estereotipo, estamos haciendo un personaje unidimensional que no se modifica, que no se transforma, que no crece, que no nada, ¿vale? Eso es un estereotipo. Y los personajes han de responder a arquetipos, no estereotipos, que son símbolos personificados de las cualidades humanas, ¿vale? Son facetas de la personalidad de la heroína también. Entonces, bueno, para que cuando os vayáis a casa penséis en estas cosas, si no visteis Happy Valley, haceos estas preguntas, ¿vale? Tenemos la historia,
que era la línea de la que hablamos al principio, y tenemos la pregunta que se plantea siempre: ¿conseguirá llevar una vida normal después de todo el drama que le pasó? A ver si os contestáis. Seguid la trama, planteamiento, desarrollo y el desenlace, y mirad a ver si esta mujer tiene un arco dramático importante. Catherine, como ahora ya, pues ya como acabo, el título era lo de la poesía, pues ya la pregunta es si Catherine es poeta. Yo creo que sí, porque ha pasado claramente en esta serie de no ser a ser en plenitud y en todo su desarrollo. ¿Vive esta mujer una experiencia de carácter universal? Claramente, empatizamos con ella desde principio a fin. For Bridelsen, bueno, es la misma pregunta, pero bueno, es para que os quedéis con ellas. For Bridelsen, otra serie que hay que ver. Borgen, quien no haya visto Borgen, es una serie claramente que hay que ver. Y el cuento de la criada, no sé si la visteis. ¿El cuento de la criada? ¿La viste? ¿Y qué te pareció? Pues sí, es muy impresionante. También cumple a rajatabla todo lo que acabamos de decir. Sigue toda la trama con su estructura, sigue el viaje de la heroína todo de principio a fin y tiene un arco de personaje dramático tremendo. Y bueno, yo creo que ya voy acabando, porque tenía ahí unas cosas, pero ya acabo. Como conclusión, os leo, para volver al principio y hacer ya la vuelta entera, que sí que somos poetas, porque a pesar de todo hemos conseguido ser. Y después de todas estas historias, estos caminos, estas tramas, estos puntos de giro que hemos tenido a lo largo de los siglos, estas revoluciones que podrían claramente designarse clímax de tercer acto, claramente, hemos sabido dibujarnos un arco dramático que responde a la realidad, y algunas, y esto es bueno, están empezando a ser bastantes, han sabido contárnoslo. Hay cada vez más guionistas, creadoras de series y de historias, productoras que llevan adelante y sacan adelante historias así, series así, y yo creo que esto es un logro común, es una justicia poética, y ser poesía pues es un poco eso. Así que termino. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, hacer un, no sé, pues adelante. ¿Alguien? Dime. Yo te digo. Dime. Es que a mí China Gate, todo el China Gate me gustó mucho, a pesar de que la fui para mí conocida como Brienne de Tarth, siento no acordarme el nombre. Es cierto lo que dices, que ese personaje es muy incoherente, pero quería preguntarte si no te pareció valioso, vamos, si no valoras en la serie de cambio, el hecho de que le dé la vuelta al policial hasta el punto en que una mujer está toda la serie investigando un crimen que no existió, y y en lugar de descubrir al asesino de una chica, sin embargo descubre y al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre un crimen también, en mi opinión, que es un tema candente para el feminismo, como es el vientre de alquiler, en el que... no sé si es que claro, me estás contando un rollo de... No, yo me estaba enterando de todo, te estaba escuchando. Vale. Quiero decir que me gustó mucho, aunque estoy de acuerdo contigo en las incoherencias de ese personaje, pero me pareció impresionante cómo el Jane Campion consigue sorprendernos al final, ofreciéndonos una intersección entre, a ver si puedo explicar, entre el neoliberalismo y el patriarcado, es decir, que se compran los cuerpos de las mujeres primero
o sea, aparentemente se compran como se compraron siempre, y en la realidad descubrimos en el último capítulo, bueno, en el desenlace, que se están comprando de una forma mucho más, bueno, no quiero decir mucho más, de una forma sutil y que además estamos a punto de legalizar en muchos países. Quiero decir, a mí me gusta la serie. Bien. No, bien, sí, esto no es... Sí. Me parece muy valioso esa reflexión final, dándole el giro al policial clásico de matar a alguien que descubra. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, pero una cosa es el tema de que desarrolla la serie, que estoy de acuerdo contigo, pero a mí no me hace reflexionar si no me empatizo con los personajes. Es un poco lo que quería decir. A mí no me llegan los personajes por la incoherencia que tienen, porque aparecen cosas tan extrañas ahí en las reacciones de los personajes, de la protagonista y de los demás. Los demás es una cosa loca y que al final no me hacen reflexionar sobre la temática, que es muy para reflexionar y muy profunda, y todo eso que dices estoy de acuerdo también. Vale, pero a mí me parece que una serie tiene que tener las dos cosas, una temática que te hace reflexionar por la propia profundidad de la misma, y otra es construir una historia y llevar adelante esa historia con un personaje principal, y si es femenino mejor, que tenga sentido y que te haga empatizar. Y yo creo que esta serie no, claro, también debe de gustos, pero a mí me parece que no lo cumple, pero bueno, son cosas distintas, creo, y yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero también creo que el personaje no acaba de estar bien desarrollado, y los demás mucho menos. Entonces a mí me cuesta reflexionar sobre algo que me ponen delante, si, en una serie, claro, no después, si no consigo meterme en el personaje, si no consigo sentir lo que siente el personaje. Y yo creo que eso es un fallo de construcción de personaje. Pero a mí me ha pasado, no quiero decir tampoco que esté mal y que a otros, a ti, pues te puede haber gustado porque puedas simpatizar perfectamente. Entonces, creo que son cosas distintas y a mí me falla el tema de construcción del personaje, pero con la temática estoy de acuerdo contigo. Es así. ¿Alguien más? ¿Quién? Ah, vale, es que no te veo porque estás ahí a oscuras, pero vale. Sí. Yo creo que este planteamiento que quizás reduce un montón a quiero decir, hay tipos buenos, tipos malos, películas buenas, películas malas, lo que importa, en este caso que somos la mala, pero no tiene serie, pero yo creo que lo que tenemos que dar importancia la que se construya un personaje femenino fuera de los estereotipos que nos tienen acostumbrados. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Para mí, existe la serie, eso para ser un motivo más que suficiente para poner un hijo de escena. Aparte de que Champion, ante toda la posibilidad, a mí me interesa la película Copiano, que es una persona femenina que es maravillosa. Sí, a mí el piano también me encantó en su momento. Que sí. Nosotros no debemos discutir en nuestro campo, son las cosas actuales. Habrá cosas buenas, malas y regulares. Aquella parte artística, yo creo que es esencial Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que cuando hablamos de series y hablamos de protagonistas femeninas y este era el tema, pues es importante hacer las cosas bien, no solo poner personajes femeninos, es un poco lo que decíamos antes. Es importante que no se reduzcan las cosas un poco a eso, buenos y malos y aquí y allá. Es un poco lo que pretendía decir es que hay que desarrollar los personajes femeninos en su plenitud y en todas sus dimensiones, porque eso va a hacer que tengamos una visión, en este caso de la mujer,
distinta a cómo se ha tenido hasta ahora. Entonces, bueno, en Top of the Lake, pues bueno, es eso, es una opinión personal, pero yo creo que falla ahí eso y que estaría mejor si el personaje se hubiera construido un poco mejor para entender todo mucho más profundamente. Pero bueno, bien. ¿Alguno más? ¿Ninguna pregunta más o algo? ¿No? Bueno, pues nada, cerramos aquí. Muchas gracias por venir.